Continuamos aquí en el programa con las dos licenciadas, Nidia y Emi. Ya sabemos cómo armar una alimentación saludable, le dimos un lugar a los carbohidratos, tienen ya su lugar las frutas y las verduras. Ahora queremos saber qué pasa con las carnes. A ver, Nidia, contame las carnes. ¿Son bueno o malo de la película? Las carnes son buenas, hay que ver, muy buenas, tienen que formar parte de nuestra alimentación diaria, los diferentes tipos de carnes, pero tenemos que hacer una salvedad en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a elegir los cortes de carne que son sí saludables, sí, sobre todo la carne de res. ¿Sí? En nuestro país es bastante consumido, prácticamente forma parte de la alimentación diaria la carne vacuno. Entonces esto podemos ir reemplazando por otros tipos de carnes que son bastante saludables, la carne de aves, ¿sí? El pescado que tiene que formar parte de nuestra alimentación diaria. Hoy mencionábamos la importancia justamente del contenido de omega 3, ¿verdad? Y que son muy saludables para el organismo porque favorece en numerosos aspectos, en la salud integral y por supuesto tanto para la prevención como también dentro del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Bien, ahora preguntas digamos para las dos. Para vos, ¿cuáles son los cortes que habitualmente le recomendás al paciente cuando te viene a ver y vos le escribís, bueno, los cortes que puede comer son este y este? Y desde el punto de vista de la experta cocinera que eres, ¿cómo deberíamos preparar esas carnes para que sean saludables y al mismo tiempo sabrosas? Entonces empecemos por el tema de los cortes. ¿Cuáles son los cortes que vos le recomendás? Los cortes más saludables dentro de la carne vacuna, por ejemplo, son los cortes que sean magras y que no contengan hueso. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestro patrón de alimentación en Paraguay es muy rico en carne grasosa. Una buena chuleta, dice. Una buena chuleta, el famoso puchero, ¿sí? Que forma parte de la alimentación de la gran parte de la población nuestra. Entonces, seleccionar los cortes magros, sin grasa, sin hueso, en el caso de la carne vacuna. En el caso de la carne de aves... Sería, por ejemplo, un lomo, un peseto, colita de cuadril... Una tapita. Tapa, cuadril, sí. Una rabadilla. Una rabadilla. Carnaza negra. No es un corte que negra. Nosotros manejemos, rabadilla, lo vamos a buscar. Yo uso mucho rabadilla. Rabadilla, es bastante jugosa y es bastante blandita. ¿Sí? Y con respecto a la carne de aves, lo ideal, es decir, lo que recomendamos es que retiren la piel del pollo antes de cocinarlas, ¿verdad? Y ya Emi después nos va a deleitar, ¿verdad?, con los diferentes tipos de platos que podemos preparar a partir de ellos. Y por supuesto la carne de pescado, como entre ellos tenemos a las carnes más magras, tenemos al surubí, a la boga, ¿sí? Y el dorado, ¿verdad? Que son también pescados que son bastante consumidos en nuestro país y son de corte magro y contienen un poquito de omega 3. Por eso son recomendados como para poder alternar los diferentes tipos de carne durante la semana. Bien, ¿aquí en Paraguay se estila de pronto comer pavo o no es una carne habitual aquí? En Brasil comen bastante, veo, hay una pavita muy famosa. Entró un poquito ahora no sé si moda, costumbre de comer un poquito más de pavo, porque hay unos embutidos preparados también con pavo, ¿verdad? Que no es de repente recomendable en gran cantidad por el contenido de sodio justamente, pero sí más para Navidad se consume mucho el pavo. Tiene menos grasa pero el pavo, yo lo que sí es una carne muy eso sí, hay que adobarla bastante bien, mucho jugo de naranja, inyectarle para que quede rico. Y a ver, lo que le quería preguntar justamente a Nidia, porque a mí me gusta últimamente innovar con la carnecita de cerdo. ¿Qué opina mi colega? Buena pregunta, sí, es una opción también de carne y volvemos a reiterar, los cortes. Son muy importantes seleccionar, por ejemplo, el lomo de cerdo, el lomito, que son bastante magros, y si bien en la carne de cerdo, ¿verdad?, tenemos mayor facilidad de retirar la grasa visible, entonces sí podemos recomendar dentro de ese plan de alimentación semanal. Se me está haciendo agua la boca. Quiero que me cuentes entonces, tomo un corte magro, ¿cómo puedo hacer para procesarlo
manteniendo, digamos, este concepto de lo saludable? Perfecto, vamos a utilizar bastante horno, porque en el horno no tenemos que añadir demasiada grasa adicional para que la carne quede sabrosa. Sí podemos agregar líquidos, ¿verdad? Entonces podemos utilizar un poquito de vino blanco, podemos utilizar muchas especias saludables como romero, salvia, orégano, cebollita, un poquito de pimientita. Entonces ponerle sabor, pero sin agregarle grasa, ¿verdad? Y no cocinarla a través de un medio graso, como sería el caso de las frituras, ¿verdad? Hablábamos una vez, tuvimos una conversación simpática porque discutíamos un poquito si había diferencia entre un frito y un sofrito. Sí, yo encuentro diferencia entre un frito y un sofrito, ¿verdad? Un sofrito sería apenas un contacto leve con la grasa y eligiendo una grasa de buena calidad, por ejemplo, un salteadito con poca cantidad de carne cortado en trozos finitos y con mucha añadidura de verduras, ya cambia totalmente la cosa, ¿verdad? También hablamos, en el horno se podría cocinar dentro de un papel, que eso se llamaría el papillot. No me quiero adelantar porque después tengo una sorpresita. Me encanta, lo que estás por decir me encanta. Sí, sí, entonces más adelante les voy a mostrar algo que tenemos también preparado. Y a ver, bueno, la parrilla, ¿por qué no? Pero en la parrilla sí que tenemos que tener cuidado con el tema de los compuestos aromáticos que se desarrollan con la grasa de las carnes y el carbón, que es común utilizar en Paraguay. Entonces ahí sí que tendríamos que elegir los cortes bien magros y bien acompañados por una abundante ensalada y no ya tanto con mucha chipaguazú o mandioca, sopa paraguaya. El tema está en la combinación. Tampoco voy a matar la chipaguazú porque yo no me quedo sin comer la chipaguazú, pero un chiqui al comienzo de chipaguazú y luego ya paso a un buen plato de ensalada verde con un cortecito magro y estamos. Fantástico, y lo dejo como pregunta para próximos videos. Me encanta esas preparaciones de carne que llevan horas y que después la carne se deshace, eso es fantástico, y se hacen reducciones. Y las reducciones a veces se hacen en vino, pero no nos vamos a meter con el vino, vamos a pensar en otro tipo de reducciones, pero eso lo dejamos para un próximo video. Y en el mientras tanto, sacamos nuestras conclusiones. Las carnes no son malas, debemos elegir cortes magros y tal como Emi nos acaba de contar, debemos pensar bien en el formato de preparación, de procesamiento de esas carnes y manteniendo lo que es la cantidad, digamos, apropiada e integrada con el resto de los alimentos, perfectamente forma parte de la alimentación saludable. Así que bueno, seguimos aquí en el programa Latiendo a tu lado.